Bueno, en primer lugar, darle las gracias a todos los que están ahí del otro lado, en este espacio nuevo de capacitación que ha generado el departamento de la asociación. En primer lugar, agradecerte a vos, Gustavo, por este tiempo para compartir un poco de tenis. Para aquellos que no te conocen y que nos miran de afuera, actualmente Gustavo es el subcapitán de Copa Davis, ha sido ex jugador profesional y ha entrenado a numerosos jugadores, entre los que se conocen como Juan Mónaco, Guido Pela, Giovanni Lapenti, entre otros. Así que realmente agradecido por este espacio, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no es fácil a veces encontrar los temas y tampoco ponerse en lugar bueno, de hablar frente a colegas, ¿no? Que creo que la mayoría de los que están escuchando y viendo son colegas y bueno, pensé en qué temas podía elegir y bueno, vos me hiciste algunas sugerencias también. Eh, pero bueno, pensando en qué podía ser útil. Creo que compartir cuál creo yo que es la misión del entrenador de tenis, sin importar cuál es el nivel del jugador al que uno entrena, tampoco la edad. Siempre hay una misión que hay que seguir y que tener bien clara y tener como eje. ¿Vengo bien hasta ahí con Buenísimo. el sonido y demás? Perfecto, te escuchamos perfecto. Buenísima la idea. Vamos. Bueno, tampoco tenga muchas expectativas, o sea, se trata de algo básico que yo creo que es importante y que debemos todos refrescar de vez en cuando. Y lo que también me gustaría remarcar que no es algo mío, simplemente es lo que hacen los mejores entrenadores del mundo. Entonces, hay que copiar a los mejores y esto se trata de eso, ¿no? De identificar por qué son tan buenos y no me pongo yo dentro de ese grupo de elite coaches, simplemente transmito lo que creo que ellos hacen muy bien. Bien. Alguna vez Rubén Mañano, entrenador de básquet, habló de la importancia de su rol y de cómo encontrar una metáfora. Y la metáfora que encontró es que él ve su tarea como una carrera de 400 metros, una posta de 400 metros de atletismo. Y ahí me parece que está la misión y ahí está un poco eh, un poco el desafío nuestro. Es devolver un jugador mejor deportista y mejor persona del que hemos recibido al comienzo del ciclo. Y creo que ahí está la misión insisto, por más que parezca algo muy simple y muy básico, terminamos muchas veces yéndonos de ese eje y tomando decisiones que no son acordes con esa misión que es la más importante y la más comprometedora que nos toca como entrenadores. Coincido, coincido. Y ahí, un poco, ya que tocaste a Magnano y la metáfora, también me atraigo ahí a lo que dice Velasco, que el entrenador es como un artesano que disfruta mucho del proceso de construcción de ese jugador, más allá del resultado. ¿Lo sentís un poco así, digamos? Porque a veces en esta época en que, viste, el resultado se pone ahí de manifiesto enseguida, la importancia de disfrutar también del proceso, de esa construcción. Sí, disfrutar uno lo disfruta. Nosotros lo disfrutamos mucho más que los jugadores, que son los que sufren y Ujú. están adentro de la cancha y la vida que llevan y el vértigo, quizás mucho más aplicado esto que digo a los jugadores de elite, no les permite disfrutar y no les permite transitar ese camino con el nivel de alegría y de disfrute que deberían tener. Hay mucho padecimiento en el medio, que recién después, a carrera consumada, pueden ver que hubo situaciones y hubo disfrute dentro de ese tránsito. Pero en el mientras tanto es muy difícil que el jugador lo pueda absorber de esa manera. Pero en cuanto al rol nuestro, creo que sí, ese testimonio de Velasco es muy válido y bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con enfocarnos en hacer crecer al jugador, en desarrollar al jugador de tenis para que tenga más herramientas, para que sea un jugador más completo, para que pueda alcanzar su potencial. De eso se trata.
algunas cositas que fui seleccionando, porque le comenté a uno de mis entrenadores de mi adolescencia, que es Pablo Elbadín, que iba a hablar de esto, me preguntó de qué iba a hablar, y dije, bueno, la misión del entrenador, bueno, vas a necesitar como 8 o 10 horas para desarrollar el tema. Le dije, bueno, voy a elegir algunos temas para no aburrir. ¿Vamos bien ahí? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Bárbaro, bárbaro. Bueno, el primer paso es evaluar la etapa del jugador, qué es lo que necesita en ese momento. Son todas necesidades distintas, y nosotros muchas veces no elegimos el momento del jugador, sino es el jugador el que nos elige a nosotros para un determinado ciclo, etapa de su carrera. Entonces, creo que a más juventud del jugador, más responsabilidad tenemos, más compromiso tenemos que demostrar para volcar conocimientos y darle las herramientas para que ese jugador joven vaya desarrollándose y alcance su potencial. Suena espectacular en la teoría, dificilísimo llevarlo a la práctica, porque es realmente una tarea diaria, es un arte de prueba y error, de no caer en la trampa, porque muchas veces lo que nos sucede es caer, repito, me estoy refiriendo a los jugadores jóvenes, caer en la trampa del resultado inmediato. Cuando vos tenés un chico que juega muy bien en edades tempranas, no es simple salirse de esa trampa del resultado inmediato, de semana a semana, del ranking juvenil. Eso muchas veces hace desviar el objetivo integral, que es desarrollar y formar un mejor jugador de tenis. Entonces creo que la responsabilidad en esos momentos de la carrera del jugador son aún más sensibles, y en casos donde los jugadores son ya más grandes y en algunos casos hasta consagrados, también tenemos esa responsabilidad. No hay que desligarse de ese compromiso, porque el jugador siempre, por más que no lo muestre en algunas decisiones y en algunos comportamientos, siempre está buscando crecer y ser un mejor deportista. Y creo que todos, sin importar los niveles, tienen un pedacito más para escalar y para progresar. Después, sin duda, que a medida que ese jugador va consiguiendo logros, es más difícil poder incorporarle conceptos, porque se vuelve más impermeable, y es lógico que así suceda. Claro, se hace más fino ese espacio de brindar herramientas a seguir ahí ese crecimiento. Claro, pero al principio decía de que no importa el nivel, no importa el momento del jugador, porque siempre hay espacio para progresar, y eso es lo que el jugador busca. El jugador no busca que acompañemos, aunque a veces parezca en muchas situaciones, y repito, en decisiones y comportamientos parecería que es así. No, el jugador busca que lo ayudemos a mejorar, y acompañándolo y no interviniendo en áreas que son necesarias, y no teniendo audacia a la hora de incorporar o de proponer herramientas nuevas. Lo único que estamos haciendo es empeorar como entrenadores. Por eso creo que es un común denominador de los grandes entrenadores del mundo, y no me canso de verlo a medida que uno va transitando diferentes caminos, y me parecía una buena oportunidad de compartirlo. Interesante, buenísimo. ¿Querés que hagamos ahí una pausita y una ronda de preguntas, o sigo? Para no aburrir. No, primero está interesante, está súper interesante. Sigamos ahí un poco con el desarrollo de lo que teníamos anotado, y después le damos espacio a lo último ahí a las consultas de la gente. Dale, no es mucho más largo. No quiero aburrir. Tengo pánico de aburrir. Me pasa con mis hijos, y no quiero que me pase tampoco con la gente que escucha. Bueno, después está la ambición, ¿no? que tenemos que mostrar nosotros. Si pretendemos que el jugador piense en grande, nosotros tenemos que ser el ejemplo a seguir de que siempre en nuestra toma de decisiones y en nuestras acciones haya ambición, y le estemos demostrando al jugador que queremos que pertenezca
a la elite del tenis. Y si es irreal lo que estoy diciendo, bueno, que pertenezca a un nivel superior en el caso de un jugador de inferiores categorías. Pero siempre demostrarles eso, demostrarles que nuestra ambición pasa por darle todo lo que está a nuestro alcance para que ellos crezcan como jugadores de tenis. Y a veces lo vamos a lograr y muchas otras veces no lo vamos a lograr. Y el exceso de ambición también nos va a llevar a pegarnos la cabeza contra la pared, rebotar y ver que nuestro mensaje no llega. Pero hay que intentarlo y siempre es por ese lado donde vamos a tener más probabilidades de éxito. Excelente, excelente. Y ahí un poco en el inicio hablaste también de la evaluación, hablaste de la ambición del entrenador, y uno siempre va sacando algunas cosas que ve de otros entrenadores, como dijiste en el principio, o aún aquellos entrenadores que te formaron a vos, ¿no? ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que tomás de cada uno como para aplicarlas ahí hoy en día con tus jugadores? Bueno, acá viene al siguiente punto. Parece como que lo preparamos, pero no. Tiene que ver con la fórmula, ¿no? ¿Qué es la fórmula que uno usa o el método? A veces el método, en estos casos, es muy falible porque el alto rendimiento, y hablo de lo que me tocó a mí, acá sí voy a ser autorreferencial. A medida que el jugador va transitando por la senda profesional y llega a un cierto nivel, hay mucha cosa del día a día en la que no está escrita en ningún lado y no está en ningún manual y no hay ninguna metodología que te garantice el éxito. Y bueno, que es un poquito lo que habíamos charlado el otro día cuando hablamos, ¿no? del departamento de capacitación y cómo poder articular todo eso. Entonces, me parece que en la fórmula está lo más divertido que nos puede pasar como entrenadores, que es diseñar la propia. Sí tener en cuenta algún método, sí tener en cuenta la herencia que recibimos nosotros como argentinos por todo lo que conlleva esa historia, pero no excedernos en eso, ¿no? Sino también trazar nuestro propio camino, imponer nuestro propio sello y rendirnos a nuestras convicciones. Porque en definitiva eso es lo que va a resolver la situación. Es muy difícil, y eso lo puedo decir después de haberlo intentado, es muy difícil de replicar un método, de replicar una solución para un problema determinado. Que te haya dado resultado con un jugador en el pasado no significa que te pueda dar resultado hoy, 4, 5, 2 años después. No solamente porque las generaciones hayan cambiado, sino porque cada persona es distinta, cada jugador es diferente y tenés que encontrar para cada jugador una solución diferente al mismo problema. Pero lo que sucede es que uno se confunde porque dice, este problema ya lo vi, esto ya me pasó, ya sé cómo resolverlo. Y caes en el error egocéntrico de buscar en el manual de lo que a vos sí te resultó. Entonces replicás una fórmula que después te das cuenta de que no sirvió para nada. Entonces, esa fórmula me parece que es fundamental que todos la desarrollemos, ¿no? Y que vayamos, insisto, rindiéndonos a las propias convicciones y poder hacer nuestro camino. Creo que hay un gran ejemplo para cerrar esto de la fórmula y de las etapas que es el de Davín con Del Potro. Me parece que ese ejemplo de intervención que tuvo Davín a una edad muy temprana, donde ya Del Potro había tenido éxito en su vida profesional y era un pedazo de proyecto de jugador de tenis, iba a tener una carrera exitosísima, sin dudas, pero él sabía que si no intervenía en la técnica de su derecha, ese crecimiento no iba a poder alcanzar su potencial. Y es un ejemplo, pero creo que nos nutre a todos de valentía para decir, bueno, hay que hacerlo, hay que tener un poco de audacia y esto, meterse, insisto, involucrarse.
me cuesta muchísimo a mí hacerlo muchas veces y creo que nos cuesta a todos, pero hay que intervenir, hay que tener la valentía para proponer cosas y para realmente eh, desarrollar y mejorar las áreas que uno cree viscerales y fundamentales para el crecimiento del jugador. Coincido. Hay mucha gente que se está sumando, pero seguramente ahí coincidís en saludo, Diego Veronelli, y también nos está siguiendo Kuznetsova, que está Beta mirando con Etsova. ahí la charla. Así que nada, saludar a todos los que están ahí. En un momento mencionaste esto de la nueva generación, ¿no? Que vos viviste todo ese camino de experiencia propio de jugador y ahora te encontrás del otro lado de entrenador. A la hora de trabajar con ellos, ¿no? Y en esto que hablaste de las herramientas, ¿en qué herramientas te basás para llegarles, ¿no? Porque uno tiene la idea de transmitirles algo. ¿En qué te basás para transmitirles? Te basás en una combinación de componentes, de factores, que son los que vas recolectando en el camino como jugador, como entrenador y también de la vida. Al principio yo hablaba de la posta de 400 metros, que tenés que entregar lo mejor deportista y mejor persona. Bueno, la mejor persona tiene mucho de lirismo, tiene mucho de poesía, pero un jugador profesional tenés la responsabilidad de abordar ese casillero, pero es muy difícil de modificar conductas, comportamientos, personalidades. Viene con un trazo indeleble de un contexto familiar, social, educativo, de escolar, me Uh-huh, refiero, donde uh-huh. cuando ya ese jugador creció y tuvo un comienzo de carrera profesional, ya se te acaban un poco las posibilidades de modificar esa parte, ¿no? Que me refiero a la personal. Ujú, Pero tenés la responsabilidad de hacerlo, tenés la obligación de hacerlo como conductor, pero principalmente es la deportiva, ¿no? Porque a uno lo contratan no claro. para ser un mentor de la vida, sino para que el jugador mejore tenísticamente. A mí me gustaría que haya también una bajada de línea más desde el costado humano. Creo que a todos los jugadores, por más entrados en edad que estén y por más etapa profesional que estén transitando, necesitan siempre de esa ayuda. Sí. Respondiendo a lo que me preguntabas de las herramientas, y las vas recolectando en el camino, es algo muy natural que se va, que uno lo va metiendo en el disco rígido y bueno, cuando se presentan esas situaciones a resolver en tu vida como entrenador, agarrás ahí de ese disco duro la solución que creas conveniente y vas intentando solucionarlas. Es prueba y error y es Sí. equivocarse mucho también. Y es un poco lo que decías antes de la característica individual de cada jugador que te hace desarrollar nuevas herramientas para cada uno. Es decir, lo que te funcionó con uno no te va a funcionar con el otro. Exacto. Eh, ahí la gente iba preguntando y me quedo con tres palabras para hacer un juego ahí con las palabras. La gente habló de esfuerzo, de disciplina y de motivación. ¿Qué te parece esas tres palabras en el desarrollo del jugador? Sí, son totalmente necesarias. Eh, Ningún jugador que alcance metas importantes puede darse el lujo de no mirar alguno de esos tres componentes. Eh, pero, pero bueno, eso es como que no digo que no, son esenciales, sí, sin duda, pero es como que ya viene algo implícito, ¿no? Dentro de ese manual como entrenador, bueno, inculcar el esfuerzo, la disciplina, el trabajo. Eso lo veo como algo más cotidiano, que sí, lo damos por hecho, ¿no? Sí, Pero es fundamental. bien, buenísimo. Después, un poco, ves que el tenis evolucionó los últimos tiempos, ¿no? Y a la par de la evolución del tenis, ¿cómo evolucionó el trabajo de los entrenadores? Hoy
el trabajo es mucho más integrado, se trabaja más en equipo, con la interacción de las áreas. ¿Cómo viste esa evolución desde el último tiempo hasta ahora? Sí, hay una evolución grande, así como evolucionó el atleta, evoluciona el conductor, el entrenador y pasa en todos los deportes. Cada vez son más las herramientas que tenemos para ser mejores. Después está en nosotros qué uso le damos a cada una de esas herramientas. En el caso bueno, de toda la información que tenemos tecnológica, es cómo interpretar toda esa información para después bajársela al jugador y también bajársela a uno mismo, ¿no? Eh, para resolver, o mejor dicho, para crecer en conocimiento. ¿Cuánto de todos esos números fríos nos dan un verdadero Claro. aporte para después llevar y aplicarlo en el juego y aplicarlo en los entrenamientos día a día? Bien, y el tema de la motivación, porque a veces no es difícil en ese camino mantener el nivel de motivación alto, ¿no? A veces hablamos de que siempre está la expectativa del logro, pero también enfocarse ahí en el proceso y en esos pequeños logros que no tienen que ver solamente con el resultado también es importante, aún en etapas formativas, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, la motivación es un poco más complejo, ¿no? No sé si es un tema del que estoy capacitado a Ujú. profundizar. Sí creo en la motivación reactiva, digamos, en los efectos reaccionarios que podés obtener con ciertas acciones, con ciertas inducciones al jugador, pero después lo de la motivación a largo plazo todavía no sé, no lo encuentro, no lo descifré. No sé cuánto viene dado, no sé cuánto viene de lo que uno puede aportarle o del contexto en el que se encuentra el jugador en ese momento. Honestamente, y le doy importancia, pero prefiero hablar de otra cosa que la entienda Vale, un vale. poquito mejor. Totalmente, totalmente. Ahí un poco hablaste de estos pilares cuando te pones a reflexionar sobre este camino del entrenador, ¿no? ¿Cómo ves o cuál es tu reflexión con respecto a la pasión? Porque sé que sos un apasionado de tu tarea y esa pasión te lleva a indagar, a ser mejor día a día. ¿Cómo te sentís con respecto a ese tema? Sí, creo que la pasión la necesitas como motor para cualquier actividad que hagas. Y bueno, en esto me parece que es eh, casi imposible hacer esta tarea, viajar por el mundo y estar lejos de tu familia, si no estás apasionado en esa tarea. O mejor dicho, no es imposible, sino que se vuelve de un padecimiento horroroso que, bueno, que lo he visto en otros colegas y la verdad que no termina llegando a buen puerto. Yo creo que la mayoría de los jugadores que se convierten en entrenadores son porque están apasionados por el juego y por la tarea, y entrenadores que no han sido jugadores y también van por ese camino, en su mayoría son apasionados. Y respondiendo a lo que me decías, sí, creo que es el motor fundamental para crecer, para indagar, para, para estar inquieto y poder salir del frasco, ¿no? Muchas veces nosotros recibimos eh, una información y una herencia que, que a la hora de transmitir es muy tentadora, ¿no? De apelar a ese frasco, al frasco de la herencia, al frasco de lo que me tocó vivir a mí, a la autorreferencia. Sí. Y eso lo único que consigue uno como conductor es enfrascarse y no poder incorporar nuevos conceptos, nuevas metodologías. Entonces creo que también eso es parte de la pasión. La pasión te abre el espectro y te permite poder absorber de todos lados. Buenísimo. Mirá, acá tengo una pregunta que habla de qué opinión tenés con respecto al trabajo interdisciplinario. Totalmente necesario hoy en el alto rendimiento, sin dudas,
y creo que en las etapas formativas también es muy válido. Después hay que elegir bien los intérpretes y hay que elegir bien los momentos, porque a veces avasallar al jugador con tareas y innovando en diferentes áreas y llenándolo de compromiso, lo único que logramos es el asqueo y que termine pateando el tablero y se dedique a otro deporte. Buenísimo, buenísimo. Acá tengo otra pregunta que habla un poco de, bueno, vos Si a la si hora me de... distraigo un poco, acá estoy encerrado en el cuarto, en uno de los cuartos de mi casa, pero puede llegar a haber intrusos en cualquier momento. No pasa nada, estamos todos en la Espero, misma situación. tuve que poner una puerta de placar atravesada en la puerta porque no tengo llaves. Espero, espero En cualquier momento que no haya toma de habitación. toma de Instagram en cualquier momento. Sí. Eh, hablaste bastante, ¿no? De lo que uno le transmite ahí al jugador, y una pregunta que te quería hacer también es que ¿qué aprendizaje también te deja el jugador, ¿no? Porque creo que el entrenador no deja nunca de aprender en este camino o en este proceso con el jugador, ¿no? ¿Y qué cosas sentís que te enseñan día a día a los jugadores? Los jugadores son nuestra principal fuente de conocimiento, porque ahí es donde vas ensayando qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, y muchas veces sin ensayar absolutamente nada, el jugador te da. Bueno, no sé si Esbeta está escuchando o ya se fue, Ujú. pero el caso de ella bueno, es un privilegio escucharla y verla reflexionar en situaciones que van sucediendo a diario, de cómo lo ve ella, qué enfoque le da y Claro. qué le pasó en el pasado resolviendo esas situaciones. Y verlos simplemente en la toma de decisiones, eso ya es una enseñanza enorme para nosotros. Entiendo yo que a mayor jerarquía del profesional que tenés al lado, más uno se enriquece, ¿no? Pero también uno puede enriquecerse con los chicos o con etapas más tempraneras en la competencia, donde el jugador te va demostrando todo el tiempo para qué es capaz, qué quiere, qué no quiere, cuáles son sus horizontes. Bien, buenísimo. Hay también una pregunta interesante. Por lo general, a veces en este camino te toca un jugador formado, ¿no? Y seguramente alguna vez hiciste la introspección de decir, bueno, si en etapas formativas hubiese trabajado esta u otra cosa, ¿qué cuestiones considerás fundamentales que tiene que traer de base ese jugador? Espera, ¿me lo podés repetir, porfa? Que por lo general has trabajado con jugadores que ya tienen cierta formación, ¿no? Y seguramente uno cuando te llega a ese jugador haces una introspección de qué cosas podíamos haber allanado el camino trabajándolas de temprano. Entonces cuando reflexionás sobre qué debería tener un jugador de formación en la base, digamos, ¿qué puntos considerás como claves en esa formación? La lectura de hacia dónde va el tenis. Ayer lo escuchaba a Diego Veronelli compartir el enfoque que tienen hoy como Departamento de Desarrollo Femenino, y es tratar de alinear a todos los entrenadores para que entendamos hacia dónde va el tenis. Ujú. Y hoy el tenis tiene una gran contradicción con lo que es nuestra herencia y nuestra historia, ¿no? Un tenis de elaboración, de volumen. Hoy, lamentablemente, los lugares, las condiciones son más rápidas y el tenis va en una dirección que no podemos no podemos dejar de verla y no podemos dejar de identificarla. Entonces, hoy creo que el jugador mejor formado es el que viene con esa capacidad de juego agresivo desde la base, que tiene un saque eh, que le permita poder dictar el punto con su saque, que tenga una posición más bien cercana a la línea. Esto relacionado a lo técnico, a lo táctico. Sabemos que todos son atletas hoy, por lo Sí. tanto el físico es un factor mucho más preponderante de lo que era hace 15 o 20 años atrás. Pero después hay algo
que viene ahí en los casilleros menos observados, que tiene que ver con el deseo, con el sacrificio, con la capacidad de trabajo. Y creo que ahí cuando hacemos la conceptualización del potencial de un jugador de tenis, muchas veces nos olvidamos de eso, y esas son cuestiones que son fundamentales para leer en una etapa de formación. Un jugador que tiene una capacidad de sacrificio muy por sobre la media, y ese tipo es capaz de trabajar sus falencias técnicas y tácticas a lo imaginable. Entonces creo que trataría de no dejar ningún casillero librado al azar, y trataría de darle un panorama lo más integral posible. Buenísimo, buenísimo. Ahí vamos a dar un Medio poco. desordenado ahí, pero Tranquilo, tranquilo. Perfecto la idea. Vamos a dar un poco de espacio ahí a algunas preguntas, así dale. también te van haciendo preguntas y vos elegís algunas de las que te van preguntando ahí. Pero yo veo una, a ver, ¿Ves ahí algunas? Veo a Flavio que está de Estados Unidos, veo varios profes que están ahí. Marcelo, Adrián. Motivación y feedback, pilares en la enseñanza. Bueno, hemos hablado, ¿no? Un Sí, sí, poco de sí, eso. te decía lo de motivación, me es difícil quizá definirla, es como es algo más profundo lo de la motivación. Por eso digo, creo en la motivación reaccionaria, en que nosotros como conductores podemos levantar a un tipo y podemos eh, hacerlo reaccionar, como dice la palabra, y lograr un buen rendimiento en el corto plazo. Pero después, la motivación propiamente dicha para sostenerla a lo largo de la carrera es algo mucho más profundo que bueno, que todavía creo que hay muchos estudiándola. Y en cuanto al feedback que preguntó Marcelo, sí, es fundamental estar permanentemente revisando qué es lo que uno está enseñando, qué es lo que está transmitiendo. Yo empecé un ejercicio ahora hace poco de revisar qué fue lo que aprendieron los jugadores que entrené. Es un poco hinchapelota de mi parte, ¿no? Andar hurgando en eso y pidiéndoles esa tarea, pero es la única forma que uno puede revisar qué es lo que realmente el otro aprendió, porque muchas veces uno cree que lo enseñó, pero Claro, el otro no lo aprendió. Y la mejor manera de sacarse esa duda es escuchar a la persona y decirle, che, ¿qué aprendiste? ¿Qué fue lo que te quedó de todo ese tiempo que trabajamos? Y bueno, eso ayuda a después cómo diseñar la siguiente fórmula, el siguiente plan. buenísimo. Acá, mira, una pregunta interesante de Juan Castañedo que pregunta qué recomendaciones le daría a aquellos entrenadores que trabajan en la formación, ¿no? Que están ahí en el día a día con los chicos que se desarrollan. Creo que la principal tarea es esta, ¿no? La misión de desarrollar un jugador de tenis. Me parece que aplica también a las etapas formativas, por eso dije, no importa el momento del jugador, la etapa que esté atravesando. Y hice mención a la etapa de los más jóvenes, que es todavía más delicado y todavía más responsables somos en ese ciclo, en ese periodo. Entonces, me preocuparía por transmitirle todos los conocimientos que pueda y no tener miedo a perderlo, no tener miedo a que se me vaya de la academia, no tener miedo a que por probar algo eso haga que los siguientes 2, 3 torneos pierda en primera ronda, porque si pensamos en corto, lo único que logramos, insisto, es en ser peores entrenadores. El jugador, ya sea en una etapa joven, en una etapa de inserción al profesionalismo, a buscar nuestra ayuda para ganar hoy, en el 2020, no en el 2025. Y ahí está la gran contradicción, que el jugador piensa en corto y nosotros debemos pensar en largo, debemos darle una mirada mucho más abarcativa, nuestra, interna, junto Ujú. con el resto del equipo de trabajo, y
que la bajada de línea del jugador sea, bueno, pensar en corto, pero siempre con aquel horizonte, con aquel objetivo. Entonces, respondiendo a esta pregunta, para simplificar, esto que hablamos de la misión es más importante que nunca en etapas formativas. Buenísimo, buenísimo. Acá hay otra pregunta interesante que dice que entrenaste o tuviste experiencia con hombres y mujeres. ¿Cuál crees que es la diferencia principal en el entrenamiento y en la competencia o aquellos factores a tener en cuenta? La mujer es mucho más emocional, entonces tenés que ir siempre por ese canal, tenés que abrir todas las puertas desde ahí y no tenés que subestimar ninguna situación emocional que vaya sucediendo por el costado. En cambio, en ese sentido, en el hombre quizá tenés que apelar mucho más a lo técnico, a lo táctico y no preocuparte tanto de ese casillero. Vale, en esa evolución del entrenamiento de hoy, acá hay una pregunta interesante, evolucionó mucho la tecnología. ¿Te basás en la tecnología en cuestión de recibir esa Sí, información? sí, 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 sí. Me interesa y me parece que es una herramienta necesaria para todos, pero la cual es peligrosa porque tenemos que darle la correcta interpretación a esa ensalada de números que muchas veces nos presentan las planillas. Pero sí es necesaria y creo que hay información fehaciente y confiable que nos puede hacer progresar también como entrenadores. Buenísimo. Acá hay un mensaje de Ivo agradeciéndote los consejos. Hablamos de evaluar, hablamos del proceso, de las herramientas. ¿Qué pensás de la planificación? Sí, la planificación es otro de los pilares, de vuelta, en todas las etapas. Me parece que hay que tener un lineamiento. Lo que pasa que no hay que ser demasiado obediente con ese lineamiento, con ese plano, con esa metodología, porque la obediencia desmedida nos encierra y nos impide tomar nuestras propias decisiones y ir imponiendo eh, la- la- el sentido común y las ideas genuinas. Entonces, sí, hay que tener un plan, pero hay que ser lo suficientemente flexibles para Exacto. revisarlo y modificarlo en el camino. Bien, pero importancia ahí de tener esos objetivos en claro en ese plan, ¿no? Exacto, sí, 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 Bien, los objetivos tienen que estar bien claros, pero tienen que esos objetivos ser revisados permanentemente eh, o periódicamente, ¿no? Tener esos bloques, esos segmentos donde uno pueda sentarse con el jugador o con el equipo de trabajo y decir, bueno, siguen siendo estos los objetivos, cambiamos las metas, vamos por acá, vamos por allá, eso es parte de lo que hablamos antes, del feedback y de la comunicación que hay que tener con los jugadores. bien, buenísimo. ¿Habrá alguna más ahí que quieras contestar? Digo yo, pero no me aparecen. A ver, Saludos desde Alberto Uruguay. Kaufman, Canelones, está recluido en Canelones. Buah. El Pulo de la Peña, qué grande. Mentira, no sé, creo que, no sé si es el Pulga o una cuenta de él. No, se usa menos la derecha invertida. La mujer no usa tanto ese lado de la cancha, no usa tanto el rodeo, confía más en su revés. No, se usa mucho menos en el alto nivel la derecha invertida de mujeres. Pero sí es un arma y sí en el caso de Beta y de jugadoras latinas, en muchos casos sí pasa a ser un arma fundamental. Buenísimo. Y ahí hay otra pregunta sobre el revés a dos manos, ¿no? En esa etapa de formación o por ahí con una cuestión tuya, ¿qué consideras mejor o qué opinión tenés con respecto al revés a una o a dos manos? Bueno, esa es una pregunta más para los expertos en técnica o los formadores. Yo lo que veo es que es bastante más fácil el aprendizaje de un revés a dos manos por la velocidad en la que se recibe hoy
cada tiro. Eh, y, y me parece que en un ítem tan determinante hoy como la devolución de saque, tener dos manos para apoyarse y para contrarrestar es fundamental. Por eso creo que en ese sentido no creo que vaya a cambiar demasiado la enseñanza y vamos a seguir teniendo más reveses a dos manos que a una. Bien, acá hay una pregunta interesante que nos vuelve al tema de los formadores, ¿no? Y en esto de que uno busca referentes, hay una pregunta que dice, ¿qué referentes de otro deporte te han enseñado cosas valiosas o tomás cosas de otros deportes? Todos. Nosotros en el tenis, con los viajes y bueno, y con los lugares a los que terminás yendo, tenés la oportunidad de cruzarte con gente de otros deportes y con tipos que han hecho cosas importantes y creo que de todo se puede robar algo y bueno, todas las disciplinas tienen algo para aportar a la nuestra. Creo que es muy fácil encerrarse y creer bueno, que en el tenis todo es único, todo es irrepetible y que no, y que estás solo y que hay muchas cosas muy difíciles de replicar en otros deportes, pero creo que hay una incansable cantidad de conceptos que podemos aplicar si somos lo suficientemente inteligentes para tomarlos. Bien, ahí se cortó un poquito, pero estamos bien, estamos bien. Vamos a las últimas preguntas ahí de la gente, así vamos haciendo un cierre. A ver alguna más que tenemos por ahí. ¿Digo yo? Dale. ¿Qué opinás de la incorporación de un coach al equipo de trabajo? Me parece una muy buena opción, siempre es necesario, y insisto, la elección de los intérpretes o la elección de esos líderes de área es la parte más, más delicada y más difícil de- más difícil de realizar. Intenciones e ideas de mejorar a un jugador de tenis hay muchas. Después es cómo las llevas a cabo, cómo las aplicás, eh, cómo elegís a las personas, ¿no? Siendo el líder de un equipo en este caso. Bien, y acá hay una pregunta también interesante en este nuevo rol de también liderar un equipo más allá de lo individual. ¿Qué características crees que tiene que tener un buen líder? Ya sea en un grupo de trabajo individual o en el equipo. La pasión por la tarea, eso tiene que estar, es un factor que no puede faltar y creo que la mayoría de los líderes lo tiene. Eh, Me parece también que hay, hay, hay una fiebre por copiar a los grandes líderes y uno deja su estilo y eh, sus ideas genuinas, como te lo decía antes, y empieza a copiar modelos, ¿no? Yo lo pude vivir ahora con Gastón en la Copa Davis y te aseguro que es un líder que no copia ningún modelo, es él, es lo que siente, lo hace de la manera que lo siente, con sus errores, con sus virtudes, pero lo hace de la manera que lo siente, con respeto, dándole el espacio a las áreas interdisciplinarias, pero bueno, un líder totalmente atípico que muchos no se lo hubieran imaginado y hace un trabajo espectacular, o lo hizo hasta ahora. Excelente, excelente. Acá hay otra pregunta, ¿qué importancia le das al preparador físico dentro de la cancha, ¿no? Trabajando ahí en conjunto. Cada vez más tiene que estar adentro de la cancha. Preparador físico es fundamental. Lo fue hace 20 años atrás y hoy es igual o más importante. Creo que es clave que haya una comunicación permanente entre el entrenador y el preparador físico para que el preparador físico pueda también eh, colaborar en algunas cuestiones relacionadas
a las falencias de movimiento y bueno, eso puede enlazarse tranquilamente y debe enlazarse, debe ser como una obligación para nosotros estar en permanente comunicación con los preparadores físicos y que ellos también nos ayuden a que el jugador sea un mejor deportista. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Gustavo, creo que podemos ir cerrando ahí. No sé si querés hacer alguna conclusión final, agradecer a toda la gente. La verdad que hay 200 personas que están ahí del otro lado escuchándote. Bueno, ¿es mucho o poco? Es mucho, es mucho. ¿Sí? Es mucho. Bueno, agradecer entonces. Y aunque hubiesen sido pocas, hay que agradecer también que se sentaron ahí a escuchar. Para cerrar, creo que es un poco el para qué, ¿no? Para qué uno va a enfocarse en la misión y va a hacer ese camino, va a hacer ese camino engorroso y va a tomar esas decisiones que muchas veces pueden ser difíciles. El para qué es muy simple, es para lograr el reconocimiento de ese jugador al que uno entrenó. Ese es el mejor testimonio, es el del jugador, es el mejor parámetro de reconocimiento que podemos tener. Entonces, en su madurez, el jugador después reflexiona y dice, bueno, a ver qué me aportaron todos estos entrenadores que tuve en mi carrera, y ahí es donde está el legado. Cuando te reconocen como alguien que se esforzó por mejorar ese deportista, por desarrollar al jugador y no estar tan pendiente de ese resultado inmediato o de simplemente acompañar y adobar al campeón. Yo tengo el privilegio de compartir muchos momentos con los chicos de la Legión, con la mayoría de ellos crecí y cuando los escuchás hoy a carrera consumada reflexionar sobre los entrenadores que tuvieron, están siempre valorando muy significativamente a los tipos que le aportaron conocimiento. Y a veces esos tipos no coincidieron con sus mejores resultados, pero sí les dejaron un legado y les dejaron ese conocimiento y esa misión fue cumplida. Clarísimo, Cachito. Muchas gracias. La verdad que valoro mucho el tiempo, la dedicación y este espacio. Un placer de compartir esta charla con vos. Bueno, gracias muchachos. Un Muchas gran gracias por saludo escuchar a y todos. espero que haya servido para algo. Chau, Gracias. chau. Nos vemos pronto. Chau, chau. Chau.